Bueno, ya saben ustedes que Facebook se plegó a los deseos del gobierno americano y de otros gobiernos occidentales, como el propio Zuckerberg ha denunciado, en el sentido de censurar todos aquellos discursos que los gobiernos consideraban peligrosos. Ya estamos viendo qué es lo que consideran peligroso esos gobiernos occidentales, todo aquello que vaya en contra de los postulados progres que en cualquier momento se decretan. Durante la pandemia se produjo una oleada de censura completamente demencial. A mí me parece que cuando hablamos de salud pública puede estar justificada un cierto grado de censura. Ejemplo, pues si alguien invita en una red social a beber lejía para curarse el COVID, pues hombre, no parece que sea muy prudente dejar que alguien diga eso. Entre otras cosas, porque por ejemplo en Irán murieron 2000 personas por hacer caso de una recomendación de ese estilo. Ahora bien, ¿existe el código penal para castigar ese tipo de actitudes? Sí. El problema es que entre que se publica eso y se aplica el código penal, pues puede morir gente. Entonces, ciertas cosas parece razonable que se censuren, pero con la pandemia no se censuró solo lo razonable, no se censuraron solo mensajes extremos que podrían representar un problema inmediato de salud pública. No, se censuraron mensajes, por ejemplo, que decían obviedades que eran ciertas. Se censuró a gente por decir que las vacunas no detenían la transmisión, cosa que era completamente cierta. Las vacunas del COVID no detenían la transmisión, igual que la vacuna de la gripe no detiene la transmisión de la gripe. La vacuna de la gripe, hombre, lo que hace es disminuir la probabilidad de que cojas una gripe y tengas unos síntomas graves, pero no detiene la transmisión. La vacuna del COVID tampoco. Y eso algunos lo dijimos y parece que tuve suerte, porque yo decía eso y no me llegaron a censurar, pero a otra gente sí se le llegó a censurar. Se llegó a censurar a gente por hablar de las consecuencias secundarias de las vacunas, cuando era algo, pues hombre, de cajón. Todas las medicinas pueden tener efectos secundarios. Las vacunas también tienen efectos secundarios. Y por supuesto que era de interés de la opinión pública saber exactamente cuáles. Dentro de la gente que hablaba de los efectos secundarios de las vacunas, pues había mucho imbécil, exagerando las cosas y más o menos diciendo que al que se vacunara pues le iba a salir rabo y cuernos. Por cierto, esos imbéciles no han pedido disculpas cuando ya varios años después no nos ha salido rabo y cuernos a los que nos vacunamos. Pero los mensajes exagerados sobre los efectos secundarios de las vacunas, pues bueno, esos se pueden contrarrestar fácilmente y se podían contrarrestar fácilmente simplemente con datos estadísticos de lo que estaba pasando. Llegamos a tener a cientos de millones de vacunados y por tanto pues había datos estadísticos concretos y razonables que mostraban que las vacunas no tenían una especial peligrosidad. Pero, ¿qué pasaba? Pues que, aunque no tuvieran una especial peligrosidad, lo que sí mostraban los datos estadísticos era que las vacunas aumentaban un poco el riesgo, por ejemplo, de miocarditis en personas jóvenes, lo cual llevaba a una conclusión lógica. Si en las personas jóvenes no aumenta la probabilidad de supervivencia en grado suficiente como para compensar el aumento en la probabilidad de efectos secundarios como miocarditis, pues entonces la pregunta es de cajón: ¿merece la pena vacunar a los jóvenes? Y la respuesta lógica era, pues no.
a los jóvenes y a los niños no merecía vacunarles, no merecía la pena vacunarles a menos que fueran de grupos de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese tipo de discursos lógicos, que simplemente es coger las estadísticas, tapar la boca con esas estadísticas a quienes se ponen catastrofistas, pero reconocer que, hombre, a lo mejor ciertos gastos en vacunas no solo no son convenientes, sino que son contraproducentes. Bueno, pues todo ese discurso racional, ese análisis racional de qué merece la pena hacer, vacunamos a tal grupo de edad, no le vacunamos, se cortó utilizando la censura. Todo aquel que se atrevía a poner sobre la mesa las cosas, aunque fueran razonables, se le censuraba en las redes. Y lo mismo con multitud de temas ideológicos, que si el debate sobre las leyes trans, que si el uso de los pronombres, que si... Todo eso ha sido sometido a censura desde los gobiernos progres de Occidente, que eran casi todos, de derecha o de izquierda, pero igualmente progres. Y ahora Zuckerberg, que se plegó a ese tipo de censuras, pues denuncia que esas censuras existieron. Denuncia cómo los gobiernos le obligaron a censurar en Facebook e Instagram determinadas cosas. Ahora proporciona más detalles, como miembros de la administración Biden llamaban a gritos a los empleados de Facebook para echarles la bronca por teléfono y exigirles retirar ciertos mensajes o hacerlos menos visibles. ¿Por qué hace esto ahora Zuckerberg? Pues hombre, pensando bien, podemos decir, Zuckerberg es alguien que se vio obligado a plegarse a las órdenes de censura y ahora que ha ganado Trump, pues dice, ajá, esta es la mía para liberarme de esas órdenes de censura y voy a denunciar lo que me hicieron. Pensando mal, pues Zuckerberg es alguien que, bueno, como ha ganado Trump, se sube al carro del ganador. En cualquier caso, no merece la pena entrar en juicios de intenciones. Lo importante es lo que está denunciando. Cómo hubo una censura sistemática de las redes sociales por parte de los gobiernos progres. Bueno, pues bienvenida sea la confirmación. Y ahora habrá que pedir explicaciones, ¿no?